Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, les damos las gracias a nombre de Joy Moment y de manera personal por estar aquí acompañándonos hoy en una emisión más de este proyecto que denominamos Safety Talk. Eh, un proyecto donde básicamente es un foro abierto, a micrófono abierto, donde queremos platicar con ustedes, los interesados de estos temas de cultura, de seguridad, de desarrollo organizacional, y compartir y discutir, ¿por qué no?, todas estas experiencias, todos estos conocimientos que juntos hemos adquirido a lo largo de ya varios años de estar trabajando y ayudando a muchas empresas en su mejora de la cultura organizacional. Y en este caso quiero hablar de un tema que sin duda alguna es parte fundamental para la construcción de una cultura de seguridad sana, fuerte y arraigada a lo largo y ancho de la organización. Y básicamente cuando hablamos de seguridad podemos entender que esta puede presentarse en una organización como un valor. Generalmente sí es un valor, ¿no? Pero en la realidad operativa compite muchas veces con producción, con los tiempos, con costos y con otros aspectos que nos hacen preguntarnos si realmente la seguridad es un valor, ¿no? O si la seguridad es una prioridad para esta organización. Y detrás de esa pregunta existe otra, porque al final de cuentas la seguridad la hacemos las personas, ¿no? Pero hay un rol muy importante que es el líder, y es el líder quien puede marcar en gran medida esa pauta o esa nota diferente que haga valer la seguridad a que haga darle el valor que necesita la seguridad en una organización. Es por eso que nos surge esta pregunta clave: ¿cómo demuestra hoy en día un líder que la seguridad realmente es una prioridad en la organización? Y para ayudarnos a contestar esta pregunta, el día de hoy nos acompaña mi compañera Mariana Bustos. Buenos días, Mariana. Creo que no te escuchamos. No sé si soy yo. A ver. No eres tú, Alex. Ok, no lo escucho. Sí me escuchas, ¿no? A mí. Sí, pues aprovechando. Buenos días. Misael, buenos días. Buenos días. Si nos ayudas a anclar. Gracias. Anclar la pantalla. Bien. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, Mariana, adelante. Gracias, Alex. Bueno, pues decía buenos días a todos para empezar. Ahí hubo un tema con audio, pero me da gusto saludar también a todos los que estoy viendo por ahí, que son gente que ya es participante de esta sesión continuamente. Entonces nada más saludando por ahí a varios, incluso de nuestros clientes. Y respondiendo un poco la pregunta, Alex, la verdad es que es un tema que realmente en las organizaciones se ha convertido en un reto, porque los líderes, aunque anuncian, como bien decías, que la seguridad es una prioridad, su congruencia en acciones no siempre es real. Entonces, yo creo que aquí la respuesta sería congruencia. La manera en la que pueden demostrar que realmente es prioridad es siendo congruentes con los mensajes que dan, con las promesas que emiten a los empleados y cómo realmente las terminan cumpliendo. En la mayoría de los casos de liderazgo, la gran área de oportunidad está en que podemos decirle a la gente, sí, podemos parar la línea en caso de que veamos un riesgo potencial, porque la seguridad es primero, no importa que la producción pare. Pero el primer mensaje que damos cuando la producción para es ¿quién fue? ¿Qué pasó? Antes de siquiera poder investigar o tener claro si fue un tema de seguridad, si fue un tema de falla en el proceso, si es un tema de falla en la maquinaria, lo que sea, lo primero que preguntamos es quién es, qué pasó.
Y en el momento en el que determinamos que se trata de un tema de seguridad, en muchas ocasiones los líderes invalidan que realmente sea un riesgo potencial y terminan castigando a las personas que decidieron parar la producción o parar la operación. La verdad es que no es que la gente no sea capaz de identificar que es un riesgo potencial, pero aún si se equivocara y no tuviera esta capacidad, el líder debería tener esta congruencia para primero evaluar y tratar de retroalimentar a la gente sin que ellos se sientan señalados, porque el tema es que con una respuesta que no sea congruente con el enunciado de que la seguridad es primero, la gente lo toma de manera generalizada y ya se vuelven una norma y nunca más lo vuelven a intentar. Entonces, respondiendo a la pregunta, Alex, yo creo que el tema principal es congruencia, mensajes, acciones y demostrar que la seguridad es primero. Entiendo, y cuando hablamos de seguridad es una de las primeras palabras que se nos vienen a la mente, congruencia, ¿no? Ese liderazgo visible y demostrado, ¿no? Pero ¿cómo ser congruentes? Ahorita mencionaste un ejemplo de cómo no fue congruente el líder de esa organización, pero me gustaría que a lo largo de la charla pudiéramos encontrar maneras y cómo ser congruentes, cómo hacer que ese liderazgo llegue a quien debe de llegar, ¿no? En el momento y en la forma adecuada. Buenos días, Misael. ¿Algún comentario? Sí, sumando un poco a la parte que comenta Mariana de la congruencia, viene la otra parte, ¿no? O sea, una es el cuidar los señalamientos cuando hay un incidente, pero la otra es reconocer, ¿no? Que es la parte positiva, ¿no? Que es, en cultura es mucho de lo que trabajamos, ¿no? Que es psicología positiva, es como reconocemos. Y no solo hacer este acto protocolario donde hacemos la entrega de reconocimientos, sino que el reconocimiento sea genuino, espontáneo, todos los días, ¿no? Es decir, si el líder en algún momento, en algún recorrido, en algún trayecto, desde que llega a la planta, ve algo bueno en temas de seguridad, que lo refuerce, que lo reconozca, ¿no? Entonces, en esos reforzamientos está lo que sí queremos ver en el día a día, ¿no? Porque luego muchas veces nos pasamos de alto, no lo vemos o no lo reconocemos o no decimos nada. Y pues obviamente eso también la gente lo nota, ¿no? Uno de los feedbacks que recibimos mucho cuando damos intervenciones es: pasa un error, comete un incidente y ahí sí se involucran todos. Pero cuando las cosas van bien, llevamos meses, incluso años sin accidentes, no nos dicen nada, ¿no? Entonces la gente, todos estamos ávidos de ese reconocimiento, es una necesidad incluso humana, ¿no? Entonces en estos temas de seguridad pues se refuerza mucho más lo que sí queremos ver. Entonces la parte, cómo manejamos la parte no tan agradable cuando sucede un incidente, cuando hay una investigación de no señalar, sino más bien entender por qué pasó. Y por otra parte, la parte positiva de reconocer genuinamente, cotidianamente, en el día a día, hacer rutinas cotidianas de ¿no? estos paseos que hacen los líderes por las organizaciones, porque muchas veces, a veces tristemente parece que salimos a ver qué está mal nada más, ¿no? Y no nos enfocamos en reconocer lo que está bien y hacérselo ver a la gente, y tan sencillo como decirle: oye, observo que traes tu equipo de protección personal completo, muchas gracias, sigue así. Esa es la cultura que queremos permear en nuestro equipo, ¿no? Y pues obviamente siendo ejemplo también tú, ¿no? Que es esta parte de la congruencia que decía Mariana, ¿no? Hay una gráfica que mostramos en estos talleres que dice, ¿no? El impacto que tiene de un líder en lo que dices es muy poco, en lo que te comportas aumenta un poco más, pero en tu toma de decisiones, es decir, en estas decisiones que tomas como líder en el día a día, y pues viene esta parte de reconocer, básicamente. Bien, y me quedo con estos dos. Nada más, déjame agrego por favor, un punto ahí rapidísimo. Es importante que este ejemplo y esta congruencia, reconocimiento y demás se extienda en toda la organización, y esa es otra forma de demostrar congruencia. ¿A qué me refiero? Regularmente ahorita Misa decía, cuando algo pasa todos se involucran, y cuando hay que reconocerlo algo todos se involucran. Casi siempre sucede en la cadena de valor. Regularmente estamos sobre el operador, que es el que da la productividad, el volumen, y cuando algo pasa ahí todo el mundo se involucra. Pero cuando se trata de área soporte, de contratistas, la congruencia no llega allá.
¿Y por qué lo digo? Porque, y nada más lo dejo sobre la mesa, no es de gratis que regularmente los incidentes o el mayor número de incidentes se da en áreas que no tenemos el enfoque, como contratistas, como áreas de soporte o en actividades no rutinarias o de mantenimiento donde dejamos de ver esos procesos. Gracias, Mariana. Y sí, digamos que para cierre de esta primera etapa nos quedamos con dos puntos de partida cuando hablamos del liderazgo en seguridad. Uno muy importante es ser congruente, y ahorita vamos a platicar un poquito de cómo serlo, ¿no? Qué acciones nos ayudan a hacer que ese liderazgo sea visible y demostrado con nuestras acciones, nuestros comportamientos, no solo con nuestros discursos. Y la otra es un programa de reconocimiento o el concepto de reconocimiento que nos va a ayudar a forjar esa cultura de seguridad, donde el reconocimiento a los actos seguros puede ayudar un poco más que el reconocimiento de la parte negativa, ¿no? De los actos inseguros. Y ahorita vamos a hablar mucho, un poquito más a detalle, porque cuando hablamos entre gestión y liderazgo, podemos estar hablando, ¿no? Que si bien la seguridad puede gestionarse a través de procedimientos, también utilizamos auditorías, se miden indicadores de desempeño y se tienen programas de capacitación. Eso nos puede hablar del sistema con el que gestionamos la seguridad. Pero cuando hablamos de liderar seguridad, estamos hablando de toma de decisiones, algo que ya mencionaron aquí y que lo vamos a analizar a través de un video. Antes de entrar de lleno a este video, que sería como ya un tópico de nuestra charla del día de hoy, me gustaría invitarlos a los participantes en esa reunión. Pues si tienen algún comentario, con mucho gusto pueden alzar la mano, pueden abrir el micrófono, pedir la palabra o escribirlo ahí a través del chat. Nos gustaría mucho escucharlos y bueno, la idea de estas pláticas es que compartamos todas estas experiencias y estos hallazgos que hemos tenido allá en el campo, en la industria mexicana. Bien, en este video vamos a hablar de un caso de estudio de liderazgo de esta persona, Mark Cutifani. Él en este video nos habla de todo ese proceso de transformación cultural que tuvo en una de las compañías en las cuales ha trabajado, los retos que tuvo al encontrarse con un tamaño de compañía importante a nivel mundial, ¿no? Y pues nos comparte cuáles fueron esos valores que hicieron que las políticas implementadas dieran resultados, ¿no? En este video quiero que mientras lo veamos nos preguntemos cuáles son esos comportamientos que el mismo Mark nos va a hacer ver, que distinguen a un buen líder, ¿no? Que distinguen ese liderazgo al cual aspiramos llegar, ¿no? Que ese es el liderazgo donde la seguridad realmente se vive con un valor y se transmite con esa fuerza y con esa intensidad, ¿no? Déjenme les comparto el video. Y ahorita platicamos. Compartimos pantalla. Listo, ya estamos viendo el video. Born in Wollongong 55 years ago, grew up and worked through Australia in the mining industry. Currently the Chief Executive Officer of Anglo American Corporation, based out of London. My name is Mark Cutifani. Anglo American is a global mining corporation. We're based out of London. We mine platinum, iron ore, coal, manganese, diamonds, nickel, phosphate, niobium, and a whole range of other things. We have 140,000 people doing a wonderful job all over the world. I started working in the mining industry 37 years ago, literally straight out of school.
I guess working at the coalface, and that's where I started, and doing university at the same time, I was able to connect the basic things that people have to do to deliver an outcome with the business potential that we have to deliver on the other end. So for me, starting at the face meant that I had to learn what life was like at the tough end of the business, and at the same time equate it to the returns that we need to deliver in the business. And so being able to connect those two worlds has certainly served me well over 37 years, and I think has made a big difference in me being an effective leader, certainly in terms of the things I do today. A defining moment for me in my career was at 22 years of age. I was working underground as a miner, and one of the guys that was elected to train me and help me understand the ropes, understand in particular safety, was Stanley Baker. Stanley, about 50 years of age, Englishman, Yorkshire miner, lots of experience. He was there to show me the ropes and help me understand the things I should be doing to make sure I was looking after myself and looking after my colleagues. One night, on night shift, I was on the day shift. Stanley was actually hit and caught under a fall of the roof and was killed. Now for me, that was a very personal situation, and I actually saw Stanley on the way out, and he was with, I think, 6 of his colleagues that were with him at the time. And so safety had become very personal. And for me, in the last 33 years, I've always focused on who people are, making sure I got to know them personally, and making sure that everything we do in the workplace is about looking after people and making it very personal. If you can't make it personal, if you can't demonstrate that you care for people, why do you think people would go out of their way to deliver the best they can for you? Whether it's in safety or more broadly in the business, if you don't demonstrate as a leader that you're about people and you stand for people, then don't expect them to support you in trying to achieve the objectives of the organisation. And for me, leadership is about caring and demonstrating that caring, and safety is, I think, the most compelling example of how we care for people and who we are and the humanity that we have as leaders. Working across 25 countries, from the most developed to those that are emerging economies, we have one standard, one expectation in terms of safety. Anybody who says you have different standards, quite frankly, doesn't understand the nature of people and what they can aspire to achieve. How you get there, how you articulate and how you work to those standards and delivery of those standards is where you may have to think very differently in the nature of the workforce. Let's say in Australia, highly educated workforce understands how you look at safety from a particular perspective. When I go to Tanzania, 70% literacy, most people have never worked in an industrial environment, they've come off farms. How we train and educate the workforce to be safe in that environment is very different to the way we train and educate people in the Australian environment. Understanding that how you achieve that outcome is different, but the standards don't change. If they did, then again, I think we've failed the test as leaders. Muy bien, pues nos ha dejado varios puntos interesantes. Me quedo, y ahorita los vamos a platicar obviamente a detalle, pero me gustaría saber si alguien quiere hacer algún comentario de nuestros participantes. Si alguien quiere hacer algún comentario, es bienvenido. Me quedo con un punto con el que inicia: hay que conocer a la gente, hay que tomarse la seguridad como algo personal. Y aquí, pues, Misael, Mariana, no sé si sobre este punto en particular quieren hacer algún comentario o hablar en términos generales de las impresiones que les ha dejado el video. Bueno, si quieren, arranco yo. Adelante, gracias. Aquí hay que entender dos perfiles, Alex, de líderes. Hay líderes que están muy enfocados en el resultado, en la meta, en el objetivo. Y por ende, este enfoque en la meta, en el resultado y en el objetivo, dejas de ver a la gente, ¿no? Por el otro lado, hay líderes que están muy enfocados en la gente,
¿no? Y muchas veces dejan de ver la meta. Entonces, ese es el gran desafío de los líderes, cómo encuentro un balance entre la meta y la gente, ¿no? Porque al final somos un negocio y si no damos resultados, pues no hay negocio para nadie, ¿no? Y es donde, como lo decía Mark Cutifati, seguridad se vuelve un vehículo para esto, ¿no? O sea, él cree, y hay otro caso también de otra empresa que se llama Alcoa, y hay varios, ¿no? BP también, de lo que les pasó. Pero al final ellos entienden que seguridad se vuelve un vehículo para hacer un buen negocio cuidando a la gente, ¿no? Entonces se vuelve este equilibrio donde cuidas el valor de la organización, que es como el primer paso para transicionar, ¿no? Primero tienes que cuidar el valor, luego tienes que maximizar el valor y luego tienes que hacerte sustentable en el tiempo, ¿no? Entonces el primer paso es, pero muchas veces queremos maximizar el valor sin tenerlo seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo seguridad se vuelve este vehículo para hacer mejores negocios, pero también cuidando a la gente y cuidando a la operación y cuidando los procesos y cuidando las instalaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidamos ambas partes? Y es mucho de los desafíos que tenemos que hacer, y es donde en los talleres en liderazgo que nosotros damos es ese tema, es porque muchas veces vemos como esta dicotomía, o produzco o hago seguridad. No, o sea, seguridad es un aliado de la producción. Se vuelve un habilitador que exponencia tu resultado de negocio, ¿no? Por estas cosas que decía, la gente se siente comprometida, se siente, alguien que se siente trabajando en un espacio seguro va a dar el esfuerzo discrecional, ¿no? O sea, no solo va a cumplir, sino se va a comprometer, ¿no? Porque dice, pues, me siento seguro, se preocupan por mí, me cuidan, están al tanto de lo que tengo que hacer, entonces es donde se vuelve exponencial el resultado y es un ganar-ganar. Por eso manejamos el modelo simbiótico, ¿no? Donde es la organización y en esta parte está lo de liderazgo y es la persona, es la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este balance entre los dos sin descuidar obviamente los factores o las decisiones de negocio? Y para cerrar, nada más, y va muy de la mano, muchos conocerán la pirámide de Maslow, ¿no? Las necesidades que tenemos todos los seres humanos. La primera son las fisiológicas, ¿no? Las de calle, dormir, comer, ir al baño, etcétera. Pero la segunda es seguridad, ¿no? Y es sentirme seguro en el ambiente donde estoy, sentir que pertenezco, sentirme agradable donde estoy, sentir que tengo los recursos necesarios, ¿no? Y en general, tanto en tu vida como en el trabajo. Entonces aplica en el trabajo. Entonces ahí es donde te das cuenta que sí, que seguridad se vuelve este habilitador y este camino para hacer mejores negocios, ¿no? Gracias. Y aquí me lleva, y si Mariana me ayudas con tu experiencia, ¿qué es lo que hace que un líder no logre ver a la seguridad a ese nivel, ¿no? Que más que una prioridad es una condición, ¿no? No es que vaya a hacer el trabajo y ahorita priorice producción, ahorita priorice seguridad, no, seguridad debe ser una condición de cada uno de tus focos, ¿no? De tus temas. Entonces, ¿qué es lo que hace que un líder deje un poco al lado esta parte de seguridad? ¿En qué puede estar afectando para que no logre ver el peso y el valor que puede tener a un aliado estratégico como la seguridad fuerte? Fíjate, Alex, que lo primero es que el líder genuinamente no crea que la seguridad es importante. ¿A qué me refiero con esto? No es de gratis que en el caso de Mark y en el caso de muchos otros líderes con enfoque en seguridad hayan tenido una experiencia cercana con un tema de seguridad. En el caso de Mark, él lo dice específicamente, muy temprano, cuando empezó su carrera laboral, vivió una experiencia donde la persona que además lo capacitó en temas de seguridad perdió la vida en un accidente de trabajo. Entonces esto hace que la gente genere una conciencia donde el creer en que la seguridad es importante, la vives de manera tangible porque viste la consecuencia. Ahora, no esperamos que cada líder haya tenido una experiencia cercana con pérdidas o con accidentes laborales importantes. ¿Cómo puedes realmente enfocarte en que la seguridad es prioridad creyendo que de verdad las personas son las que generan el valor en la organización? Mark lo dice varias veces en su video. Necesitas preocuparte genuinamente por la gente, porque al final ellos son los que operan, ellos son los que dan el número.
y la gente se compromete contigo cuando tú te comprometes con ellos. Lo que decía Misael, si la gente se siente cuidada y se siente segura, por supuesto va a dar su máximo esfuerzo. Y ahí es súper importante que entiendan que los trabajadores sí pueden escuchar lo que dices, pero finalmente terminan creyendo en lo que haces. Si este sentimiento y este feeling lo tiene la gente de que realmente tú crees que la seguridad es primero, lo que va a suceder es que un líder de manera natural va a priorizar los temas de seguridad y jamás va a poner en riesgo a la gente. Ahora, no solo se trata de esta cercanía con la gente, de estar en contacto con ellos, de conocerlos, de que se sientan tan importantes. También se trata de priorizar el garantizar que la gente esté segura tiene que ver también con la infraestructura, con temas de ingeniería, con temas de procesos. Y muchas veces el líder, cuando se trata de productividad o de los resultados del negocio, prioriza otros elementos antes de incluso generar condiciones seguras para sus trabajadores, de modificar maquinaria que de pronto ya no está usable o no es seguro que la gente siga trabajando bajo esas condiciones o procedimientos. Entonces, yo creo, Alex, que muchas veces lo que no permite a un líder llegar a ese punto es que genuinamente no creen que sea prioritario, que hay otros factores que son más importantes, y cuando un líder genuinamente no cree que es prioritario, lo que ellos piensan en el fondo y creencias que van en contra son: cuando la gente se va a accidentar, no importa lo que haya, o sea, lo que tengas, ¿no? La gente de todas formas se va a accidentar. O la gente no entiende, podemos invertirle millones en infraestructura y en condiciones de seguras y la gente va a seguir actuando de forma insegura, porque así son. Ahí es donde no crees en la gente, no crees en el valor que están agregando. Y esto de manera inconsciente te posiciona en tomar decisiones donde la seguridad no es primero, donde te enfocas más en el indicador, en la meta. Como bien lo decía Misael, el punto es que es un punto de equilibrio y para el líder eso es lo más retador, porque también a lo que el líder se le califica son los resultados del negocio. Y si un negocio no es rentable, pues al final deja de haber trabajo para la gente que proteges. Entonces sí necesitamos de un equilibrio, pero yo te diría, creo que en esencia es que un líder necesita retar sus creencias para ver qué tan comprometido está él inicialmente con la seguridad. Si no hay un compromiso genuino, en el orden de la rutina y del día a día y prioridades, este compromiso se va a ir desvirtuando y se va a ir desviando hacia lo que se necesite primero. Es cuando realmente podemos decir que ese liderazgo no es visible porque no existe como tal, ¿no? No viene desde una raíz profunda que es el convencimiento propio, ¿no? Por ahí mencionaron dos cosas importantes. Una es este reto a tus propias creencias en seguridad, y la otra es tener un interés genuino, ¿no? Por ahí, no sé si alguien más quiera dejar algún comentario o alguna pregunta para nuestros compañeros consultores. Por ahí en el chat, Connie Montaño dice: ¿y cómo generarla si no existe esa experiencia? No sé, Misael, Mariana. Creo que aquí Mariana pichó dos cosas, ¿no? El retar las creencias de los líderes en temas de seguridad. Obviamente también es un tema de hacer responsable al líder, ¿no? Hace 2 semanas o hace 3 semanas estuve participando en un team building con un equipo de HS y me decían: es que estamos bien estresados porque pasa algo de seguridad y todos los líderes nos señalan a nosotros y nos dicen que es por nuestra culpa, ¿no? Nuestra responsabilidad. Digo, pues es que ese es el problema. Digo, ¿de quién es responsabilidad? Del líder, no de ustedes, ¿no? Y es tristemente lo que pasa en muchas organizaciones, ¿no? La seguridad es responsabilidad de seguridad, no, la seguridad es responsabilidad de ti como líder, ¿no? Entonces es también hacerles ver esta parte de responsabilidad, de accountability, ¿no? De hacerte accountable de los temas de seguridad. El área de seguridad está para asesorarte, para acompañarte, para darte mejores prácticas, para aconsejarte, para darte guía, ¿no? Para darte herramientas.
pero al final el que está responsable de la operación eres tú, ¿no? Señor líder de la operación, ¿no? Entonces, cuando ellos también entienden esto, retando las creencias con Mariana, haciéndoles ver estos temas de accountability, ¿no? Dejar de ver al área de seguridad como los responsables de seguridad, sino más bien como los asesores de los temas de seguridad que los van a acompañar a ellos, guiarlos y asesorarlos. Entonces es donde el líder ya empieza a cambiar mucho la perspectiva. Y ahorita que Mariana estaba platicando estos temas de retar creencias, recuerdo mucho, hace muchos años en un taller que estábamos con líderes, donde le hicimos una pregunta, le dijimos, oye, ¿tú meterías a tu familia en una de las instalaciones donde estamos observando que hay mayores áreas? Y la primera respuesta fue no. Pues ¿por qué si metes a tus trabajadores ahí? ¿No? Porque entonces, y es como de no esperar a que te pase algo, sino también tratar de hacerlos ver, ¿no? De, oye, sí, date cuenta de la condición insegura a la cual estás exponiendo a tu personal. ¿Meterías a tu familia ahí? No, pues no. Ah, ¿por qué a tus trabajadores? Sí, ¿no? O sea, y es donde el líder entiende muchas veces de, pues sí, ¿verdad? Pues sí, ¿no? O sea, cuando lo extrapolas a algo que le interesa o es importante para el líder, pues obviamente lo empiezan a ver de una forma diferente, ¿no? Y es con estas extrapolaciones o con estas analogías o con estos ejemplos que muchos líderes empiezan a entender esta parte, ¿no? Y al final también hacerles ver que, de nuevo, seguridad te va a hacer un mejor negocio, ¿no? No es algo adicional, no es algo extra, es algo que tenemos que incorporar en la operación, en el ADN, ¿no? Es hacer bien el trabajo, es seguir los procedimientos, es estar en este proceso de mejora continua, hacer cosas sistémicas, etcétera, para que la seguridad se consolide dentro de la operación y no se vea como algo adicional que se tenga que hacer, porque muchas veces ese es el tema también. Y creo que ahí también es mucho la responsabilidad del asesor de HS, ¿no? Que muchas veces cómo vendemos esa idea líder de la seguridad, ¿no? Que luego se ve más como un tema normativo, porque, o sea, que también es importante, no estoy diciendo que no, pero muchas veces solo se ve por cumplir la norma, la NOM, etcétera, y no se ve como este vínculo con el negocio, ¿no? Y es donde tenemos que hacerle ver al líder cuáles son las consecuencias al negocio de no tener un incidente. Que todo el mundo te dice, no hay dinero para invertir la seguridad, y también decirle, oye, pero si hay un incidente, seguro ahí sí va a haber dinero. Ahí sí empieza a salir el dinero, la inversión, ¿no? Entonces cuando haces ver estas cosas a los líderes, pues obviamente empiezan a cambiar su perspectiva. Sí, y justo ahí agregando, perdóname, Alex, nada más para conectar con lo que está diciendo Lisa. Creo que, y respondiendo un poco a la pregunta de Connie, la manera de hacer este acercamiento cuando no hay esta experiencia es capacitar tanto al liderazgo operativo como al liderazgo estratégico en poder hacer análisis de riesgos, que conecta con lo que Miss está diciendo. El gran problema es que los líderes no son capaces de generar análisis de riesgos y lo que sucede es que no alcanzan a ver las mayores consecuencias, ni para el negocio, ni operativamente, ni para las personas. Confían en que no va a suceder. Y como regularmente, si se está ejerciendo un buen sistema de seguridad, no es que tengas incidentes altos, la gente deja de verlo. Y por lo tanto, este acercamiento y este compromiso con la seguridad no se da porque no crees que te va a pasar. Y como bien decía Misa, sí, el líder es capaz de hacer este análisis de riesgos, de negocio, de proceso, de personas, etcétera, y de entender cuáles son las máximas consecuencias, será capaz de tomar decisiones que vayan alineadas con que la seguridad es primero. Porque el ejemplo que ponía Misa es claro. ¿Qué pasaría si hay una fatalidad en este momento en tu instalación? ¿Cómo esto afecta al negocio? ¿Cómo esto afecta a la marca, incluso al producto? Y estoy hablando específicamente de las preocupaciones que están en la mente del líder estratégico. No logran conectarlo. Y es porque no hacen un análisis de riesgos correcto, no ven la consecuencia. O sea, estamos hablando de que el liderazgo como concepto, no como rol o función de seguridad, el liderazgo en seguridad, implica tener conocimientos básicos de temas de seguridad, obviamente. Y es una manera también de cuando hablabas de retar esas creencias, ¿no? Ok, mientras más skill, más conocimiento técnico tengas de seguridad, te va a ayudar a que ese liderazgo sea más, digamos, mejor percibido, ¿no? Y conecte mejor. Por ahí teníamos una mano levantada.
Creo que era Ana Karina. Ya la bajó porque no la dejamos hablar, Alex, pero sí era Ana Karina. Ana Karina, por favor, el micrófono está abierto, nos encantaría escucharte. Hola, buen día a todos. Bueno, solo quería hacer un comentario respecto a lo que mencionaban con el enfoque hacia las personas, y creo que es base y fundamental, pero viéndolo desde reconociéndonos como humanos, ¿no? A veces creemos que nuestros sistemas están hechos para personas perfectas, ¿no? Robots que van a hacer todo de la mejor manera. Y creo que una parte importante es reconocernos justo tanto o reconocer a las personas en su humanidad, reconocernos a nosotros como líderes humanos que cometen errores, que pueden equivocarse, que tenemos situaciones personales, emocionales, sociales. Entonces, eso hace que nuestro sistema, normalmente como que buscamos algo muy complejo, ¿no? Un programa, algo muy robusto, pero algo que ustedes mencionaban, ¿no? O sea, algo muy personal, y yéndonos a ese punto en donde somos humanos, tanto de un lado como el otro, y reconocer las deficiencias que podemos llegar a tener, sobre todo para que nuestros sistemas sean robustos. Entonces, eso a mí me parece que es algo muy importante. Y ahora que mencionan sobre retar, y es retarnos a nosotros mismos, ¿no? Nuestros sistemas realmente están hechos a la perfección, o como debería ser, o si son reales. Y el problema es ahí cuando creemos, es que ¿por qué no lo hizo como debió de haberlo hecho, ¿no? Cuando la realidad de la operación es distinta. Entonces, solo quería hacer ese comentario. Muchas gracias, Ana. Y creo que es justo lo que estamos hablando, ¿no? Que hay que ver estos sistemas de seguridad como entes vivos, ¿no? Donde tienen que evolucionar conforme evolucionan las necesidades de la empresa, como evolucionen los retos de la misma empresa. Y la gente, ¿no? Que al final de cuentas son quienes hacen la cultura. Y ahí, Alex, me gustaría agregar que es importante el entendimiento de la operación. Muchas veces cuando hay un riesgo, lo que hacemos es agregarle otra medida de protección de equipo de protección personal, valga la redundancia, a la gente. Y cuando tú llegas con los operadores, dicen, ¿quién hizo esto? Me gustaría que trajera todo el blindaje de equipo de protección personal que traigo puesto, todo el día bajo estas condiciones. Muchas veces incluso quienes hacen los análisis de riesgo ni siquiera conocen la operación, no la viven. Incluso hay en algunas operaciones donde la gente de verdad parece que ya trae una armadura de estas de la época medieval, así todo cubierto. Y lo que no consideramos es que cuando se gestionan riesgos, las primeras medidas de control y las más efectivas son las de ingeniería, las de proceso. La última barra es el equipo de protección personal. Y lo que decía Ana Karina es súper claro. Imagínate, vemos que en el diseño de nuestra estación de trabajo o de nuestra área operativa existe una separación entre la plataforma donde la gente trabaja y el piso, por decirlo así. Y obviamos que la gente, por conciencia, no va a pisar ahí, pero el riesgo está. Y entonces terminamos con caídas, torceduras, porque la gente pisa ahí. Y lo primero que piensa el líder es, no puede ser posible que la gente no entienda. Si ya habías visto el riesgo, ¿por qué no lo cubriste antes? La gente se equivoca, se distrae, somos humanos, perdemos el enfoque, y aunque todos los días habituemos el que esta separación está ahí, el poder eliminar ese riesgo con diseño, con infraestructura, nos va a ayudar a que se minimice la posibilidad de error. Entonces sí, nuestro sistema de gestión en seguridad debe considerar que somos humanos, y lo que debemos tratar de hacer es blindar todo nuestro contexto físico para que socialmente la gente pueda tomar decisiones seguras. Y también ahí obviamente entra el que propiciemos la toma de decisiones seguras a través del reconocimiento y lo que ellas hablan. Y es donde el líder toma la decisión que desde el diseño empieza seguridad. O sea, desde antes de que operes, ¿no? O sea, desde que empiezas a diseñar el sitio, la instalación, todo esto, desde ahí empieza seguridad. Claro, y muchas veces nos vamos ya, como dice Mariana, hasta la última parte, ¿no? Pues usa tapones de oído ahora, porque ahora hay más ruido de lo que en su momento había.
También otro punto aquí importante, y ahorita escuchamos a Miguel Ángel que está levantando la mano, es si realmente también lo llevamos un tema de responsabilidad y de que cada uno de nosotros jugamos un papel importante en generar esa cultura de seguridad. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en nuestras empresas o en nuestros lugares de trabajo y hemos visto algo que quizá, si bien no es un riesgo expuesto o implícito, pudiese ocasionar algo y nos hemos callado? ¿Cuántos de nosotros que estamos ahorita en esta sala hemos omitido un acto inseguro por alguna u otra razón? ¿Por qué no quisimos enfrentarlo? ¿Porque era una persona de mayor nivel quien lo estaba cometiendo? ¿O porque no era nuestra área? ¿O porque entendíamos que la consecuencia no era muy grave, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros hemos dejado pasar esos actos inseguros, esas condiciones inseguras sin decir nada? Y ahí es donde empezamos a cuestionar o a retar esos valores o ese liderazgo en seguridad. ¿Por qué no dije nada, no? ¿Por qué creí y por qué si alcancé a percibir ese riesgo no hice yo algo por mitigarlo, por controlarlo o por hacerlo notar si alguien no lo veía? Y ahorita quiero ver si me dice alguien de alguna experiencia en este sentido, pero antes queremos escuchar a Miguel Ángel. Adelante, Miguel, ¿tienes algún comentario, por favor? Sí, muy buenos días. Buenos días. En un inicio, cuando se preguntaba sobre cómo veíamos, observábamos el liderazgo en seguridad, yo quiero agregar también aquí otra cualidad que debe tener un líder, y es tomar en cuenta su personal, ¿sí? Normalmente a veces los líderes llegan y tratan de envolver a todos sus trabajadores con su percepción, pero no les damos chance a los colaboradores de que ellos levanten la mano, ¿eh? Ellos tienen que expresarse, nosotros los tenemos que escuchar. Yo recuerdo mucho a un ingeniero mexicano. Yo he trabajado mucho en la industria minera y recuerdo mucho a un gerente, al ingeniero Jesús Gutiérrez Bastidas. Él, me acuerdo cuando hacíamos recorridos gerenciales en la mina, llegaba con los trabajadores y les decía, por ejemplo, algunas preguntas. Les decía: ¿qué es lo que más te quita el sueño en materia de seguridad en tu departamento? Les decía a los trabajadores, ¿eh? Y la gente se explayaba. Les decía, por ejemplo: ¿tienes alguna sugerencia que consideres importante en materia de seguridad? Y luego les hacía otra pregunta: ¿has cometido algún pecadito en materia de seguridad? Y la gente se explayaba. Cuando esa tercera pregunta, cuando se la tiraban, la gente sonreía y nomás se rascaban la cabeza y le decían sí. Y ya le empezaban a contar. O sea, generaba ese clima de confianza, ¿eh? Y eso generaba que le tuvieran tanto respeto al ingeniero Gutiérrez, y le seguimos teniendo tanto respeto, ¿eh? Porque él se ganaba a su gente en base a eso. En base a ese compromiso, y luego le respondía. No creas que nomás escuchaba, anotaba y después respondía. Después se venían los compromisos, ¿sí? Y eso era lo importante. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Sin duda alguna, muchos hemos conocido a estas personas que tienen ese carisma, ese liderazgo de una forma y una manera muy natural. Pero son habilidades que podemos ir aprendiendo y que no estamos y que no debemos negarnos a trabajar, ¿no? A ejercitar, ¿no? Porque al final de cuentas esa práctica, ese ejercicio nos va a ayudar a ser cada vez mejores en cómo esto. Y algo que mencionaste y que creo que no se había puntualizado como tal es ese preguntar, ¿no? Esa forma de hacer visible ese demostrado con preguntas genuinas, ¿no? Y que lo hace todavía más congruente porque las responde, como tú dices, ¿no? Termina ese proceso en la comunicación. Bien, no sé, muchachos, ¿quieren agregar? Adelante, Mariana, te veo que estás. Yo, Alex, es que dijo una cosa que me parece súper importante, que cuando hablamos de liderazgo es algo para desarrollar esta habilidad. Es súper importante trabajar.
Regularmente, cuando se trata de seguridad, le decimos a la gente que reporte las condiciones inseguras, que si ve una área de oportunidad la reporte, que la reporte, que la reporte, y se lo repetimos en el número de veces. Pero cuando la gente reporta, la reacción de los líderes operativos, el supervisor directo, incluso más adelante, muchas veces es otra vez con eso. Ya les dijimos que eso no aplica, eso no es un riesgo, y solamente las respuestas van enfocadas en dar negativas. O para eso no hay presupuesto. Sí sabemos que hay un riesgo ahí, pero ahorita no hay presupuesto. Imagínate cuando alguien que genuinamente está viendo una condición insegura o un riesgo potencial reporta, se anima a reportar, y la respuesta que recibe es esto: matamos la iniciativa de mejora continua que estamos tratando de tener todo el tiempo ahí. Y la otra es que a veces hacemos como líderes muchos compromisos y terminamos no dándole seguimiento. Ok, sí, lo que decía ahorita, ¿no? Miguel Ángel, que hacía la persona que comentaba. Me llevo los compromisos, y después llegaba y respondía. Pero en muchas ocasiones levantamos los reportes o los comentarios de la gente en estos ejercicios de escucha y no regresamos a retroalimentar. No importa si no aplica, hay que regresar a decirle a la gente por qué no aplica. Porque lo que ellos en su mente queda después de haber levantado la mano y una respuesta es: no es importante, no me escucharon, y si no me escuchan, ya lo hice una vez, entonces ¿para qué lo vuelvo a hacer? Y luego nos quejamos como líderes de que la gente no hace este levantamiento de reportes. Y es parte del sistema de mejora continua de seguridad que todas las organizaciones tienen, y es la razón por la cual no es efectiva. Algunos incluso hoy tienen sistemas donde se levanta el reporte, asigna un responsable, el responsable da el seguimiento, se cierra el caso, tienen tiempos específicos para cerrar el caso. Y en algunos casos esto ha ayudado porque el seguimiento es fundamental, si no, no sirve de nada. Y entonces, cuando fallas en ese seguimiento y no se da la respuesta oportuna o la respuesta idónea para el riesgo que se está reportando, pierde todo sentido el tener rutinas como estas. Perfecto. Bien, gracias. Me gustaría que, a manera de resumen, vamos a platicar sobre 3 pilares básicos que nos dio en este video Mark. El primero, y que creo que ahorita me pueden decir si lo pueden enriquecer, muchachos, es que para lograr ese liderazgo visible tenemos que estar presente en el terreno, en el área operativa, ¿no? Que nos vea nuestra gente. Pero no solo paseándonos, ¿no? Hay que acercarnos, hay que conectar con estas personas, ¿no? Hacer preguntas, ¿no? Escuchar a esos trabajadores, y ya hablábamos de lo importante que es dar respuesta, ¿no? Y seguimiento a esos comentarios o esas peticiones. Eso nos va a ayudar a que a demostrar un interés más genuino, más real. Otro pilar importante que estamos analizando es esa consistencia, ¿no? El liderazgo debe ser consistente, ¿no? Ya hablábamos de traer estas respuestas o traer esas preguntas a las peticiones de las personas con las que interactuemos en el piso de trabajo, ¿no? Hay que tener en cuenta que las culturas organizacionales se construyen, y por eso es que hay que ser consistentes y congruentes en ese sentido. Porque, como ya lo habíamos dicho, la seguridad no debe ser una prioridad, ¿no? Es una condición de trabajo, ¿no? ¿Algún otro punto que necesitemos resaltar antes de pasar ya a una etapa de cierre, muchachos? Sobre el primer punto, Alex, me gustaría, y retomando el video de Mark Pifati, él venía de abajo, ¿no? O sea, cuando relató el incidente, conocía muy bien. Él se metió a la mina, o sea, él sabe lo que es estar dentro de una mina, él sabe lo que es meterse a una mina, él sabe lo que es estar 8 horas dentro de una mina, él sabe lo que pasa dentro de una mina, ¿no? Y este es uno de los grandes desafíos para muchos líderes, ¿no? Porque tal vez muchos no vengan de abajo, ¿no? No hayan tenido este crecimiento como Mark. Pero ¿cuántas veces se han metido a la operación, ¿no? ¿Cuántas veces se han metido? Deja tú un turno de 8 horas, ¿no? Que se metan 2 horas, 3 horas, ¿no? Y que vivan la operación,
¿no? Creo que esto también le da otra perspectiva al líder y creo que es una gran ventaja que tuvo Mark, que venía de abajo, que conocía las tripas, que él se metía en la operación, que sabe lo que estaba pasando allá adentro, y esto obviamente como líder te da otra perspectiva, ¿no? Y esto también lo digo por líderes que llegan a otras industrias, ¿no? De donde no tienen experiencia. Es muy bueno que hagan esta inmersión. Hay empresas que a los líderes, ejecutivos, CEOs, en su proceso de onboarding, les hacen esa inmersión, ¿no? De vete a la fábrica y siéntate con el operador, come con ellos, vete a la operación. Creo que este es un ejercicio muy bueno, muy sano, para que el líder entienda los desafíos que hay en la operación, ¿no? Y una rutina que muchos líderes hacen es hablar con la gente operativa, con la gente base, la gente que está ahí en la línea de fuego, ¿no? En estas visitas que hagan, hablar con ellos, ver cómo están, cómo se sienten. Y me acuerdo mucho, me compartió un gerente de recursos humanos que estaban haciendo esta dinámica con el director general de una planta y dice, no sabes la cantidad de buenas ideas que nos ha dado la gente, ¿no? Y tiene que ver con esto que mencionaba, ¿no? De escuchar a la gente, ¿no? Entenderlos, entender sus retos y sus desafíos. Y cuando la gente ve al líder en el patio operativo ensuciándose las manos, la gente, ahí das un mensaje muy claro como líder también, ¿no? Claro. Entonces, hablamos de liderazgo, debe ser visible, debe ser constante, y aquí le podríamos poner, debe ser humano, ¿no? Entender que más que un número, cada trabajador es una persona que está alguien esperándolo en casa, ¿no? Al final de su jornada. Y a mí me gustaría agregar algo sobre el segundo punto, Alex, que sí, es la consistencia. Sobre todo porque en algunos casos los líderes, esta consistencia no es en todos los ámbitos igual de visible. Genera tanto impacto un líder que está presente en el piso y se ensucia las manos, como uno que está en piso, no se ensucia las manos y además da respuestas en contra de la seguridad. Un ejemplo que uso mucho, pero que puede acabar con toda la cultura de seguridad de una organización, es un líder que baja a piso, comete un error, porque como humanos también cometen errores, y cuando se les hace una retroalimentación o algún operativo se acerca a ellos, lo que responde es, ¿qué no sabes quién soy yo? Eso genera exactamente el mismo o más fuerte impacto que un líder que está presente y se ensucia las manos. Y lo otro es que también en las rutinas hay que ser consistente. Porque lo que pasa con los líderes es que cuando la agenda de trabajo se llena, adivinen cuál es la reunión que regularmente, la rutina que se saltan constantemente. La de seguridad, no hemos tenido ningún accidente, no pasa nada, me la salto. Hay que la revise quien me reporta. Hay que ser consistentes en todo sentido. Hemos encontrado organizaciones donde los líderes no tienen ni idea de cómo se calcula el LTIR. Y solamente les importan los indicadores de seguridad cuando las reuniones de resultados o las evaluaciones de desempeño se te vienen encima. Si no entiendes qué representa el indicador de seguridad, ¿cómo le vas a dar la relevancia? Ahí nomás te dice cuántas personas has tenido accidentadas en tu organización y no le damos la relevancia. Entonces, la consistencia es también en las rutinas, es en la manera en la que nos expresamos, en la manera que reaccionamos. Aquí nada más me gustaría cerrar con algo. La gente, tus trabajadores, te están viendo hasta cuando tú crees que no eres observado. Muy buena reflexión. Y creo que aquí, ahorita todo el mundo está pensando si hemos visto a un líder hacer eso o dejar de hacerlo, ¿no? Y lo que habla más eso que deja de hacer muchas veces, ¿no? Entonces hablamos que el liderazgo es ser demostrado, debe ser consistente, debe ser humano, ¿no? Aquí me gustaría preguntar a la audiencia, y ya algunos nos han dicho algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué comportamientos de liderazgo creen que tienen mayor impacto en la seguridad de nuestra organización? Si alguien nos quiere compartir, en lo que invito a mis compañeros a hacer una reflexión de cierre para terminar en tiempo el día de hoy. ¿Qué comportamientos de liderazgos influyen más allá en la seguridad? ¿Influyen más o tienen mayor impacto en la seguridad? ¿Quién nos quiere compartir algo de su experiencia personal? Por ahí Miguel nos había compartido que
este líder que tuvo los marcó, la confianza. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Y bueno, a mí me ha tocado ver en algunas organizaciones que se realiza mucho la charla de uno a uno también con los empleados, o sobre todo con el personal operativo, ¿no? Entonces, el escucharlos, el tener ahí la experiencia que tienen ellos de primera mano, como comentaban hace un momento, pues da mucho el plus de que se están tomando en cuenta las ideas de la gente para diseñar, para elegir equipo de protección, para diseñar procesos, para diseñar instalaciones y demás. Y como son sus propias ideas las que están siendo implementadas, pues se obtiene mucha menos resistencia para trabajar con ellos, ¿no? Entonces, esa también es una buena práctica que nos ha ayudado pues, a avanzar también en temas de seguridad. Muchas gracias, Javier. Y mencionaste una herramienta importante, ¿no? El feedback, saber hacer feedback y lo que nos ayuda en nuestras habilidades de liderazgo es algo muy importante. Ya vamos a hablar en algún otro Safety Talk específico sobre las interacciones de seguridad y cómo poder utilizar esa herramienta a nuestro favor, ¿no? Muchas gracias, Javier. ¿Alguien más? ¿Algún otro comportamiento que impacte de manera positiva y que nos ayude en compartiéndolo en seguridad? Si no, buenos días. Por ahí Miguel Ángel tiene. Hola, Norma. Hay uno en el chat, Alex, nada más. Gracias. Adelante, Norma. Gracias. Bien, considero que la proactividad, la comunicación efectiva y la empatía hacia los trabajadores. Muy bien. La comunicación efectiva también es algo que no se había mencionado, ¿no? Habilidades que sin duda alguna nos van a ayudar a tener un liderazgo mucho más efectivo. Bien, Miguel Ángel dice... Nada más. Adelante. Empatía. No la dejemos fuera porque me parece fundamental. La realidad que vive el operador en su día a día de trabajo no es la misma que vive el líder desde su escritorio con toda la comodidad de una oficina. Entonces sí hay que ser empáticos porque a veces cuando nos preguntamos por qué la gente actúa como actúa, necesitamos entender su realidad operativa. Muchas gracias. Y va más allá de solo ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Ya hablaremos más. Y complementando el concepto de empatía, así sintetizado, y es uno que trabajamos también, es acompañar sin juicio, ¿no? Es cómo acompaño al trabajador sin enjuiciarlo, ¿no? Sin decirle estás bien, estás mal, ¿no? Etcétera, sino solo para entenderlo desde esta óptica en el lugar de trabajo, ¿no? También aquí, gracias Misa, Miguel Ángel nos comparte algo que me parece que también es importante. Dice el compromiso visible, pero aquí me resalto la visión compartida. Eso es algo que muchas veces damos por alto, ¿no? Que por el hecho de que estamos trabajando en la misma organización, tenemos claras las metas de la organización, tenemos clara o de alguna manera alineada nuestras metas personales con las profesionales, y es ahí donde esa capacidad que tenga uno como líder de detectar estas disruptudes, pues es donde nos podemos apoyar en esos propósitos, en empatar esos propósitos personales, ¿no? A los propósitos de una organización. Va de la mano con lo que compartió Marco Tufati, que dice que el estándar no cambia, ¿no? Creo que tiene que ver con esto de visión compartida. O sea, el estándar tiene que ser el mismo, no importa el país donde sea, la instalación donde estés, el estándar es el mismo. La meta es 0, ese es el estándar. Y cada región, cada planta debe hacer lo necesario para cumplirlo, ¿no? Básicamente eso nos dice. Bien, ya nada más para hacer cierre y poder terminar en tiempo esta reunión, me gustaría que termináramos con 5 reflexiones sobre el liderazgo, 5 mensajes que nos ayuden aquí a que la audiencia tenga presente a la hora de ejercer su liderazgo en seguridad en las empresas. Si quieren empiezo yo, muchachos. Me quedo con una frase: la seguridad no es un sistema, es una decisión de liderazgo, ¿no? Cuando hablábamos que va más allá de auditorías y de procedimientos, la seguridad, el liderazgo es una decisión tomada. ¿Me quieren ayudar, compañeros?
Yo me voy con la de Mark. Cuando haces la seguridad personal, como líder, tu perspectiva cambia y desde ahí cambia tu vida incluso, ¿no? O sea, no solo tu trabajo, cambia tu vida, porque la seguridad no es solo dentro del trabajo. Entonces, cuando adoptas, y cuando me gustó safety as a personal issue for me, ¿no? Cuando la seguridad es un tema personal para ti, como líder ya lo ves diferente, ¿no? Y ya lo aplicas en todos los ámbitos de tu vida, no solo en el trabajo, que sí es importante y es donde estamos ahorita, pero también fuera de eso. Muchas gracias. Y Mariana, ¿con cuál nos cierras? Estás en mute, compañera. Por eso yo te decía que si la productividad compite con la seguridad, el liderazgo es quien define cuál es la prioridad. Por lo tanto, ahí el compromiso y la congruencia del líder es fundamental porque es el que dicta las reglas no escritas cuando de seguridad se trata. Muy bien, muchas gracias. Pues estamos evaluando extender estas pláticas a un poquito más de una hora y media por ahí, porque siempre nos quedan muchos temas que nos gustaría platicar y seguir profundizando. Por ahora hemos llegado al final de este episodio. Como siempre, le vamos a hacer llegar la grabación de este podcast y los invitamos a seguirnos en nuestras redes y en nuestra página, donde constantemente compartimos información que tenga que ver con cultura organizacional en las empresas, y entre todos estos temas ahí vamos a encontrar también el de seguridad, que es un pilar para con la construcción de una cultura organizacional fuerte y robusta. Bien, por ahí le están compartiendo mi compañera los datos para contactarnos. Me despido de ustedes, Alejandro Ramón, su servidor, y mis compañeros Mariana Bustos y Misael Carranza, y pues los invitamos a estar pendientes del próximo Safety Talk o conferencia magistral. Todavía no sabemos qué va a ser lo siguiente, y agradecemos su presencia de nuevo. Buenas tardes, Alex. Gracias a todos. Gracias. Tengan buen día. Buen día y cuídense, por favor.